Esto es Antropología Radio Podcast, primer podcast boliviano sobre antropología. Por razones académicas he estado investigando sobre cómo se hace una investigación, así que me decidí a hacer una cosa muy simple, un video sobre cómo se hace una investigación. Pues es relativamente fácil. Primero que nada debes definir tu tema de investigación. ¿Qué es lo que quieres investigar? ¿Cómo vas a elegir eso que vas a investigar? Deberías hacerte preguntas importantes como qué es lo que me gusta, qué área temática es en la que yo estoy especializado, o lo más importante, qué docente me está pidiendo y para qué materia. Por lo general se hacen investigaciones para eso, así que hay que hacer esta pregunta. Una vez que has definido tu tema, para ser más básicos, una temática general, tienes que llegar a la caracterización del problema que podría definirse en 5 preguntas, 5 dimensiones. ¿Qué estoy investigando? ¿Cuáles son los límites de mi objeto de investigación y mi problema? ¿Cuál es mi problema? ¿Cómo lo podríamos describir? ¿Cómo se va a entender el problema? ¿O cómo lo voy a explicar? ¿Y cuál es el problema? La delimitación del problema responde a la pregunta ¿de dónde a dónde está mi problema? Sobre todo esto se refiere a un espacio temporal. Por ejemplo, voy a investigar la importancia del maíz en la alimentación en el Chaco boliviano durante 1980 a 2014. Es una delimitación de mi problema. Tengo un objeto centrado y lo voy a delimitar. Voy a definir mi problema. ¿Qué se entiende por alimentación en base a maíz? Ahí me va a llevar a definir algunos conceptos. Alimentación, maíz, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, producción, productividad, índice de productividad. Es decir, al definir mi problema voy a también tener otras categorías, otros conceptos muy importantes para hacer mi investigación. Voy a formular mi problema. Por ejemplo, voy a decir que la alimentación en base a maíz en el Chaco boliviano en este periodo ha sido muy importante ya que tiene una raíz cultural muy fuerte, es un lugar donde se ha cultivado tradicionalmente el maíz y varios de los ritos y estructuras sociales se basan en la producción y la comercialización y la gestión del maíz. Allí estoy ya formulando mi problema. Me voy a plantear el problema por lo general con una investigación, con una pregunta. Una pregunta. ¿Cómo puede ser? Estoy dando ejemplos. ¿Cuál es la importancia para la región chaqueña del maíz? ¿Importa? ¿Es muy importante? ¿Es poco importante? Entonces estoy ya teniendo algunas ideas, algunos preconceptos. Y luego voy a describir el problema. Al describir el problema voy a hacer un acto narrativo. Voy a narrar cuáles son las características, las categorías del problema. Luego voy a hacer una elección de enfoque. Hay dos enfoques fundamentales en la investigación, los enfoques cuantitativos y los enfoques cualitativos. La investigación cuantitativa se refiere a la verificación o a la comprobación de teorías ya establecidas. Por ejemplo, la gravedad. Eh, lo que yo voy a hacer es una serie de procedimientos para determinar que esa teoría es válida y es válida en estos parámetros. Es decir, voy a agarrar una piedra y la voy a lanzar. Si se cae al piso 50 veces, por ejemplo, voy a determinar que por mucho que lance muy alto la piedra siempre va a estar atraída hacia un cuerpo mucho más grande. Este cuerpo mucho más grande es la Tierra. Hay un elemento participativo externo en la investigación. Es decir, por lo general en los enfoques cuantitativos yo voy a ver el mundo desde mi objeto desde un punto de vista externo. La externalización del investigador. La recolección de los datos se realiza con técnicas experimentales. Por ejemplo, test,
análisis estadísticos, estudios de muestras, observaciones, comparaciones. El enfoque cualitativo. Este enfoque cualitativo por lo general se estudia para descubrir o generar nuevas teorías. Y se hace sobre todo cuando hay una investigación participante. El investigador no es externo al objeto de investigación. Y la recolección de datos se hace a través de técnicas como la entrevista, las observaciones participantes, los videos, el análisis descriptivo, las biografías, las grabaciones de entrevistas y las entrevistas estructuradas y semiestructuradas. Luego de esto, tengo que hacer una revisión del estado del arte. Implica una revisión de la literatura sobre el tema que he escogido. Y en función del tema, el problema y el enfoque. Luego tengo que hacer una probatoria de hipótesis. Tengo que probar mis hipótesis. De un modo u otro, consciente o inconscientemente, he hecho ciertas hipótesis. Esta hipótesis, este supuesto, me va a conllevar a determinar ciertas líneas. ¿Sobre qué? Sobre si mi literatura es la correcta, estoy leyendo lo que debo leer. Luego debo hacer una definición de la metodología. Esa definición metodológica nos va a conllevar a elegir instrumentos y esquemas de investigación. Y después de eso, hagamos la investigación, que significa sobre todo buscar los datos y aplicar los esquemas que ya tengo y los instrumentos. No solo debo decir, voy a hacer la entrevista cualitativa, tengo que decir, y la entrevista cualitativa es esta. Mi encuesta para determinar pobreza en los hogares tendrá estas preguntas. Eso hago en la metodología y eso es lo que tengo que aplicar en la investigación. Y luego tengo que analizar esos datos en función de qué? De mi revisión teórica y de mi caracterización del problema. Una vez que haya aplicado eso, tengo que hacer la última parte, que es escribir para existir. La investigación no tiene sentido si no se difunde. La principal forma de difusión de la investigación es la escritura. Y para escribirlos hay aquí una receta que podemos modificar, eso sí, eso es cierto. Tenemos que poner una introducción en la que determine a grandes rasgos cuáles son mis objetivos, cuál ha sido mi problema de investigación, cuál ha sido mi método y cuál ha sido mi enfoque. Allí vamos a poner en la introducción muy rápidamente, muy esquemáticamente, qué es lo que se está haciendo. Vamos a describir más o menos detalladamente la teoría que hemos utilizado. Vamos a hacer una descripción metodológica más o menos detallada y vamos a poner los resultados de la investigación. ¿Qué es la parte más importante? Aquí uno tiene que ser bien preciso y no se le debe escapar detalles. Es la parte más importante. Todo su trabajo es esto. Uno ha hecho una investigación para encontrar estos resultados. Entonces eso tiene que estar bien escrito, bien definido, bien hecho. Y luego la discusión. ¿Qué es la discusión? Es el debatir entre mis datos, los datos que he encontrado, y los datos que me han determinado otras investigaciones. Es decir, la revisión bibliográfica me dice esto, mis datos dicen esto, por lo tanto, yo creo que esto es lo que pasa. Esa discusión se tiene que fundamentar en mi capacidad de análisis y mi capacidad de reflexión y crítica. Tengo mi problema, sus características, sus dimensiones y las voy a responder. Esa es la discusión. Y eso, compañeros, es el largo, tedioso y fabuloso proceso de la investigación. Espero de aquí en adelante ser un poco más constante en los videos y los podcasts. No olviden visitarnos en antradio-pod.blogspot.com o mandarnos un correo a antradio@gmail.com. Eso es todo y adiós.